Jordi Wild. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Compañero, muchas gracias por estar aquí en el Barrio al Rojo. Y en tema de interpretación, lo que pasa es que yo era pésimo a nivel de hacer contactos. Y me saturé, y YouTube fue como una ventana de estar directamente en contacto con el público. Abrir canal de YouTube en un piso en Madrid, en Lavapiés, que es un barrio que me encanta. Ahora creo que está un poco diferente, se ha vuelto más pijo. Yo descubrí YouTube y el mundo YouTube gracias a ti. Entonces, claro. Que tú ya empezaste en YouTube, digamos, muy fuerte. Pero muy fuerte en el sentido de que ya como mínimo sonabas. Claro, alguien como yo llega con vídeos de 22 visitas. Claro. Todo el mundo puede, digamos, ser influencer, youtuber, twitcher, lo que sea ahora, ¿no? Pero no todo el mundo lo puede hacer bien y puede llegar a la gente. Lo sabes, que muchos youtubers ya no están en España. Claro. Y tú, sí, ¿no? Y me estás diciendo aún que quieres comprarte una casa y pero te te digo que los entiendo, los que están en Andorra. Sí, yo los entiendo y los respeto y yo lo he pensado muchas uno. veces. Es un desastre. Y bueno, provocas esto, que la gente se fugue. Pero bueno, volviendo a lo del dinero, lo que me compré... El coche en su momento me hizo mucha ilusión. A mí los BMW... ¿Son los coches que más te gustan? No, a mí el coche más me gusta... El coche, diré el modelo, porque es el de mi infancia, el Ferrari Testarossa. Es el coche como que yo idolatraba cuando era un niño. 28 millones de pesetas. Claro, en ese momento yo veía eso y cuando lo veías en algún sitio decías, me voy a hacer la foto con la Polaroid o con lo que sea, ¿no? Ahora con los móviles. El Testarossa, Es una locura. Incluso hoy en día me parece precioso. Bueno, y me lo podría comprar porque no es muy caro. No, es que el Testarossa ahora no es de los Ferraris caros. Luego, si tuviera que decir yo una marca favorita, yo te diría yo soy más de Porsche. Vale. Marca favorita. Y yo, por ejemplo, ahora me gusta mucho también los Muscle Car, tengo un Mustang. Porque no tengo carnet de coche, pero sería uno de los coches que tendría. Yo lo recomiendo, es lo que tú dices, calidad-precio es espectacular. Jordi, venga, todo lo bueno que puede traer eso, tener dinero, o comprarte el BMW, ahora tener un Mustang. Pero, ¿qué es lo malo que ves en la fama? Muchas cosas, muchas. La fama es una puta mierda, y te lo digo así de claro. Y tienen cosas buenas, claro, por supuesto. No tan solo el dinero, sino también la facilidad de conseguir contactos, la facilidad para conocer gente que admiras, que eso es muy bonito. Por eso es por ahí bien. Pero luego lo malo es la pérdida casi total de intimidad pública. Y yo sé lo que es ir casi a cualquier sitio y que siempre alguien te reconozca y te mire. Pero te mire porque sabe quién eres. Claro. Y la escena típica de estar en un restaurante y tener una mesa ahí, otra mesa ahí, otra mesa ahí, que unos están visto y están saludando, los otros están, uy, me suena, y el otro está con el móvil enseñándole a la parienta, mira, es este. Y es una situación que es incómoda, por mucho que no sea dramática. Oye, hay cosas peores en la vida, pero es incómodo. Claro. Esa es una cosa mala. Y luego también la presión pública, la presión, tal y como está también con las redes sociales hoy en día, cualquier fallo, aunque sea de hace años, te penaliza. Y aunque creo que es una penalización, esto de la cultura de la cancelación, súper poco duradera, porque te pueden cancelar y a los 2 días estás más fuerte que nunca y luego... es decir, vivimos en una época que todo es muy intangible, todo es muy poco... Se enfadan hoy y mañana te la vuelven a meter. Exacto, Internet es todo muy rápido. Y lo bueno y lo malo es muy rápido. Pero la presión es un coñazo. El hecho también de ponerte presión a ti mismo, de tener que siempre mejorar, esto también es una mierda. Pero creo que esto es necesario. Es una mierda, pero si de verdad quieres dar al público algo nuevo, como no te pongas presión tú mismo... No, pero no es este tipo de presión. Yo me refiero a mejorar, me refiero a cifras. Por ejemplo, yo este mes tengo tantos espectadores. Estadísticamente empieza... y el año este he tenido menos. Mierda. Si te empiezas a... Sí. Es una presión que la gente no entiende. O la gente que tiene una expectativa de ti de algunas cosas que luego no se cumplen. Es decir, la fama tiene... el ir a un pub o una discoteca y saber que no vas a tener la noche tranquila. No. Bueno, pues son cosas que... Bueno, pero se lleva, ¿no? Se llevan, oye. Luego, yo ahí... Problemas de primer mundo, Dani. No llego a tus niveles, ni mucho menos, pero por mi pasado, pues claro, estoy agradecido de vivir. Pero claro, cuando me vienen a saludar y a hacerse fotos, pues estoy más que agradecido. Pues aparte estoy agradecido de estar vivo, pero encima que me vengan y que me reconozcan y quieran... Pues, yo ahí estoy encantado. Hay gente majísima, ojo, y que te sube la autoestima a veces, que estás un poco por lo que sea, y te viene alguien, oye, que eres un fenómeno y que te veo... Pero esas son las cosas positivas. Eso es bonito. Lo que pasa es que hay un tipo de seguimiento público que es molesto, o que te chillen por la calle. Lo odio. Yo nunca me giro. A mí venme a hablar, venme. Ven. Hey, Jordi. Y yo paro, me hago la foto, te saludo, te doy el abrazo y te doy la mano. Y con el COVID de distancia. Pero
sin el COVID... Yo empiezo ahora que lo has dicho, a mí me dicen Dani y tal, ¿no? Pero claro, desde lejos cuando... millonario! Luego que haya un millonario de verdad y se gire y diga, ¡ay, qué pasa ahora! ¿Cómo lo saben? ¿Por qué? ¿Cómo se han enterado? Yo ya digo, comprendo que es eso, ¿no? Pero bueno, vamos a otra cosita Venga. más. Es que contigo han tenido que pasar. Explícame lo más... No raro, ¿no? Vamos a ver, sí, raro, ¿no? Que te haya podido pasar en las redes. Ya no en la vida, sino desde el mundo YouTube... algo bien extraño, porque a mí me han pasado cosas raras, pero no tengo 10 millones de seguidores. Tampoco te creas que he tenido escenas surrealistas o sea, de las que dices, no me lo puedo creer. Cosas que mucha gente piensa. Cuando estuve en Latinoamérica... Es que has hecho cosas... Ahí son muy pasionales, en todos los sentidos. Por y eso y mismo, hay una anécdota con una de las dos que hermanas. Sí, pero esa no se puede contar mucho. Bueno, pues cuenta una que puedas. Una anécdota de estas que te ha pedido por ser quien eres, por ser youtuber. Bueno, es que desde stalkers, bueno, gente que se obsesiona contigo, que eso es más que surrealista, bueno, pues para mí es surrealista, porque es que, ¿por qué tienes que obsesionarte con alguien que no conoces? Desde cartas de amor, casi de boda, y dices... Pues, si no sé. Explícame una, no muchas, quiero una, que me expliques una. En otro piso que estaba, que creo que se supo, el famoso láser y todo, me enviaron una carta un día... que ya es cuando yo ya me iba de ahí, ¿eh? Pero me dieron una carta de una supuesta chica, a saber, a lo mejor se llama Ramón y era sí, pero bueno, de San Pedro. Pareció una chica. Una chica y que me daba una declaración de amor y que se ofrecía a pagarme por conocerme y tener una relación. ¿Cómo ponía? Es que no me acuerdo porque... ¿O solamente? No. ¿Cómo? Es que yo no me acuerdo, ya lo tiré, eso lo quemé, digo, esto es odio. ¿Cómo era? Es que decía una frase muy divertida. Una relación de pasión, una cosa muy de novela. Que pagaba para que te más o menos. Bueno, pues ya está. No dije nada, simplemente solo quemé y dije... Sí. A ver, y luego las cosas típicas, pero sí surrealista este tipo de cosas. ¿Y en los viajes que has hecho no te ha pasado nada raro? Bueno, raro. Para mucha raro, gente le puede chocar. Por ejemplo, cuando fuimos a Argentina tuvimos que salir por la pista de aterrizaje del aeropuerto porque el aeropuerto estaba cercado por seguidores. Hostia. Eso es bestia. Y no tan solo por mí, yo era el de menos. Estaba Rubius, estaba gente ultra mega top. Tener ahí, estuvimos, no sé si... No me acuerdo si 2 semanas o 10 días ahí y tener... Creo que es recordar... Tener peña 24 horas en una de dos, o dormían ahí algunos o se iban turnando, pero tener siempre ahí peña en la parte exterior del hotel. ¿Qué hicisteis? Hicimos encuentro, ¿no? Sí, unos shows en Chile y Argentina. Luego se han hecho en otros sitios, en Colombia no estaba. Sí. Pero el de Argentina fue el más loco. Por lo que yo tengo entendido, porque he hablado con ellos. Vamos a ver, los argentinos son muy pasionales. Mucho. En el fútbol, mira... No es una exageración. No, son así. A mí me tiraban, yo te veo el pelo largo, me tiraban del pelo, o sea, pero no de malas. No, para tener un trozo de pelo, que de tocarme, que son así. Muy pasionales. Bueno, pues ahí está, yo quería sacarte una cosita así. Jordi, siempre agradecido que estés aquí. Ya te he dicho que para mí estás ahí en el top, aunque estés en el top 10, pero para mí eres el top. Gracias. Pero tenemos un montón de 200.000 y alguno más que me sigue por ahí, que alguno querrá empezar en esto de youtuber, aunque sea como hobby. Sí, claro. Pero ¿qué le aconsejarías a los chavales que empiezan ahora? Que se abra Twitch. Eso es lo que le diría. No, a ver. Vale. YouTube hoy en día, sí, bueno, ¿qué le diría? Constancia, que sea consciente de sus limitaciones y de sus aptitudes, que no todo el mundo vale para esto, que también lo tenga claro, o sea, que no todo el mundo vale para comunicar, pero que si tiene un fuerte que lo potencie. Vale. Porque hay gente a lo mejor que se quiere obsesionar en jugar a videojuegos, no, si no se te dan bien y te lías, no lo hagas. Busca algo. Constancia, que sea consciente de sus limitaciones, que tenga paciencia, esto no va a venir del día a la mañana, seguro. Bueno, a no ser que pegues el bombazo, pero no podemos pensar en bombazos. Yo digo lo estándar. Lo lógico. Y bueno, y que no sea tonto y que vea lo que funciona y que un poco no lo copie, pero lo adapte
a sí mismo. Sí. Hostia, pues chicos, tenéis ahí Ahí lo tenéis. 3-4 consejos que son Y fundamentales. si no funciona, pues en Twitch seguramente se acepta. Pero detrás en YouTube esos 4 consejos son fundamentales. Ahora te voy a ver, si quieres o no quieres, Vale. me dices, ¿has estado alguna vez, has rozado la línea de lo ilegal? Sí. Aquí, Sí, sin sí, solver- sí, no, y sin- ¿sí? Sí, sí. ¿Puedes decirlo? Algunas sí, algunas no, pero sí que... Suelta unas que puedas. Sin, Bueno, sin alguna mojarte peleilla, mucho. alguna peleilla que no tendría que haber pasado, que ha pasado y que Y con daños, ¿no? Con dan daños. problemas. Claro, con daños. Hace años ya, pero lo más heavy. Luego muchas cosas, luego joder, tío, eso es una parida, pero bueno, de pequeño, a lo mejor con 14 o 15 años íbamos con un par de colegas, íbamos cerca del colegio, y ahí robábamos de todo. Pero lo hacíamos ya más para el cachondeo que para nada. Bueno, pero vale, era robar, Sí, aunque fuera un lápiz, aunque fuera un... de Era esto. robar, vale. Y luego, pues sí, alguna cosa de noche tal, pero por suerte nunca he tenido consecuencias legales en nada, estoy nada, limpio. ¿no? Pues de puta madre, Estoy me alegro limpio. un montón. Te he hecho un montón de preguntas, entonces, igual que se lo hago a todos mis invitados, te dejo decirme una pregunta que yo voy a responder siempre como yo, sin Claro. pelos en la lengua y sin filtros en la cabeza. Tal como me la respondas, tal que me la digas, te la digo. Así que piénsatela o no sé si Venga, la tenía. la lanzo. Que es difícil porque tú y yo ya hemos hablado tanto. Espérate, que este me puede decir cualquier Yo mierda. voy Que me con han el dicho cada hardcore. una. Yo voy con el hardcore. Claro, hemos hablado de todo, no Venga, te voy a venga, repetir venga. una. A ver. Tú, Dani, tienes miedo de... Bueno, miedo no, mira, te la voy a hacer un poco diferente de lo que tenía pensado. Si tú estuvieras en una situación complicada, ¿volverías a delinquir? Sí. Volverías. Al decir complicada, no es con mi persona, ¿vale? He Vale. dicho este sí tan rotundo, porque para mí complicada es que ahora los únicos que me preocupan son mis hijos. Entonces, si pasara algo con mis hijos, no me lo pienso. Ya, no va a pasar, ¿eh? No, Estoy no, seguro no, de que ojalá. tú, en todos los años largos que te quedan, vas a estar tranquilísimo. Sí, eso espero. Triunfando Yo en YouTube. Creo que aprendí de mi pasado y lo que no quiero es volver a la cárcel. Y es tan sencillo como no incumplir leyes. Ya está. Chicos, hoy hemos terminado aquí. Para mí ha sido un gustazo tener a Jordi y así se lo digo. Todo esto es de Vice, de mi nuevo promotor. Todos son regalitos para ti. Espero que los aproveches. Le voy a dar buen uso. ¡Ey! Chavales, os quiero a todos un abrazo y a todas un beso.